Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo a nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso de la República. En esta oportunidad, para brindarles el curso Redacción Parlamentaria 1, que estará a cargo del docente licenciado José Oviedo Palomino. Para inaugurar el presente curso, contamos con la presencia de la jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, la doctora Marisol Espinosa Cruz, a quien le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Adelante, doctora Marisol. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo especial al doctor Oviedo, con mucha que pueda dirigir el curso, saludando a cada uno de ustedes participantes de la Parlamentaria 1, que tiene como objetivo afianzar los conocimientos vinculados estrictamente a la redacción parlamentaria. Y desde el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios no solamente queremos elevar el nivel de lo que significa todo el trabajo desde oficinas parlamentarias, de lo que significa también desde comisiones, y adicionalmente que esta práctica parlamentaria sirva para mejorar y apoyar a sus representados. Y estoy segura que al final del curso todos ustedes van a redactar de una manera no solamente eficiente, correcta, sino que todos nos vamos a sentir orgullosos de estos escritos. Entonces, creo que es una obligación escribir correctamente, escribir sin faltas ortográficas, y hoy en el mundo dominado por redes sociales, escribir con 180 palabras quizás está fácil, pero hoy más que nunca se requiere rescatar el idioma castellano y sobre todo aplicarlo a la práctica parlamentaria, que es totalmente distinta, que no lo van a aprender en ninguna universidad, y aquí desde el Centro de Estudios con personal altamente especializado y calificado que ha tenido experiencia en el Congreso de la República. Ustedes van a tener una caja de herramientas que les permita mejorar su labor y tarea, y que nos a todos sentirnos orgullosos. Bienvenidos a este curso de Redacción Parlamentaria 1. Tenemos programado dictar también el 2 a pedido de otras misiones y departamentos del Congreso de la República. Y adicionalmente esperamos también su colaboración con sus comentarios, que para nosotros son súper importantes para evaluar la calidad. Bienvenidos, y permítanme dar por inaugurado este primer curso de redacción parlamentaria. Doctor Oviedo, y al equipo del Centro de Estudios Parlamentarios, a Carlos y a Gladys, que estarán a cargo. Por favor, háganos llegar con sugerencias, sus preocupaciones, y también cuando tengan alguna incidencia. Así que aquí estamos desde los Estudios Parlamentarios Constitucionales del Congreso de la República. Bueno, sin más preámbulos, vamos a presentar al docente, que es el licenciado José Oviedo Palomino. Bueno, él es licenciado en Lingüística y Literatura, con estudios concluidos de posgrado en Antropología Cultural en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en lingüística hispana y posee amplia experiencia en concepción, diseño y composición de documentos escritos. Cuenta con una larga trayectoria iniciada en el año 1986 en la Oficina de Redacción de Iniciativas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Ha sido hasta el año 2019 especialista parlamentario asignado a la Oficina de Técnica Legislativa del Departamento de Comisiones del Congreso del Perú, habiéndose especializado en técnica legislativa, elaboración y evaluación de proyectos de ley. Bueno, adelante, señor docente, licenciado José Oviedo. Bien, muchísimas gracias por la introducción. Quiero de una manera especial expresar mi agradecimiento a la doctora Marisol Espinosa. Tuvimos vidas paralelas, ¿no? En el Parlamento, ella como congresista y yo como asesor de comisiones. Por supuesto que los recuerdos sobre tu paso por el Parlamento para mí han sido muy gratos, ¿no? Y me alegra mucho de que esté ahora como jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. En realidad, yo quiero agradecer al centro, ¿no?, en la persona de ella, la confianza que han depositado en mí para
llevar a cabo este curso, que es un curso que se mueve en el ámbito del derecho parlamentario y de la técnica legislativa, ¿no? Así que, desde este punto de vista, vuelvo a expresar mi agradecimiento. Efectivamente, he visto caras conocidas en los pocos minutos que he accedido a esta plataforma. También quiero congratularme por la presencia de don Jorge Arboleda, quien además de ser mi amigo, y nos conocimos en el Parlamento, me honra con su presencia en este curso porque él ha sido jefe de comunicaciones del Congreso, ¿no? Y no solo eso, sino que además tiene en este momento responsabilidades delicadas en una comisión especial, ¿no? Una comisión especial del Parlamento. No veo a nadie más, por eso no le hago los honores correspondientes, pero estoy muy agradecido por eso. Siempre para mí será un gusto dictar un curso, no solamente en el Centro de Estudios Constitucionales, sino en cualquier dependencia que me lo pida del Parlamento. Bien, vamos a empezar este curso con esta primera clase. Va a tratar acerca de algunos aspectos teóricos que tienen que ver con la redacción, pero sobre todo con la redacción parlamentaria. La doctora Marisol Espinosa ha recalcado algo que yo quiero también volver a tomar como punto de partida, y es que la redacción parlamentaria no es la redacción general, sino es una redacción especializada, efectivamente. Este curso no lo van a encontrar en ninguna otra parte, así como muchos cursos que tienen que ver con el Parlamento. No lo van a, de tal manera que yo les motivo a los que están en este curso, ¿no?, a que hagan el mayor esfuerzo para sacarle el jugo al curso y para participar con constancia en él hasta el final. Porque de lo contrario, con cualquier pretexto, uno que porque tiene trabajo, porque no tiene tiempo, porque el congresista le dijo, porque no le dijo, puede dejar de venir. Va a desperdiciar una buena oportunidad que no la va a encontrar en otro sitio, ¿no? Así que desde ese punto de vista, vuelvo a instarlos a que si se han registrado en este curso, persistan hasta el final. No se dejen cansar de antemano, ¿no? Ni tengan un cansancio aparente tampoco. Bueno, vamos a empezar este curso haciendo una reflexión sobre cómo se mueven los documentos parlamentarios dentro del ámbito del Parlamento. Porque es necesario tener muy en claro que no existe ningún documento parlamentario que pueda ser elaborado fuera de las funciones del Parlamento. Y eso tiene que quedar bien en claro. Además, tiene que quedar bien en claro que este no es un curso de administración general y que por lo tanto, no se van a elaborar documentos de carácter, no se va a tratar de documentos de carácter administrativo. No, aquí no se les va a enseñar a cómo es que se redacta una carta o un oficio o un memorándum, etcétera, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes tengan acceso a información sobre la elaboración de documentos parlamentarios derivados de las funciones que son propias del Parlamento. Y eso es una cosa que debe quedar bien clara desde el principio, ¿no? Ahora bien, las funciones del Parlamento generalmente son referidas como funciones que son de lugares comunes, ¿no? O sea, ya se sabe cuáles son las funciones. Una función es legislar, la otra es controlar digamos, a los altos miembros del Estado, ¿no?, y del gobierno en especial, y la otra función es representar. Yo quiero hacer inicialmente una primera reflexión sobre esto, porque no es tan cierto, ¿no?, que estas sean las únicas funciones del Parlamento, y no es tan cierto tampoco, y esto les llamará la atención,
de que la función de representación sea una función del Parlamento. No es tan cierto. Hay muchos matices que reflexionar a ese respecto. Y efectivamente, el Parlamento tiene como función legislar. Es correcto, es correcto. Su función es legislar, ¿no? Eso quiere decir que tiene que dar normas con rango de ley. No puede dar normas que tengan un rango inferior al de la ley, salvo el caso de las que podrían llamarse leyes constitucionales, en las cuales se da la reforma de la Constitución, ¿verdad? La reforma de la Constitución. Entonces, para esta función, el congresista tiene varias modalidades. La primera modalidad es dar una ley nueva sobre una materia en la cual nunca se ha legislado, ¿no? Se legisla por primera vez. Y esa es digamos, puede dar una ley nueva, para lo cual tiene que proponer un proyecto de ley novedoso sobre una materia que con anterioridad no se ha legislado. También puede interpretar normas que ya están dadas, ¿no? Y esta interpretación de las normas que ya están dadas supone que el Parlamento se interpreta a sí mismo. Ha dado una norma y dice, esta norma debe entenderse de esta manera, ¿no es cierto? Y lo dice por otra norma interpretativa. Esta es una función o una modalidad de la función legislativa que no está siendo muy tomada en cuenta. Solamente había un caso últimamente de un proyecto de ley interpretativo presentado por la congresista Pinilla, ¿no? Que era una ley de interpretación constitucional. O sea, es una ley de interpretación de un dispositivo de la Constitución, pero no ha llegado a ser norma. El Parlamento rara vez, desde hace muchísimos años, interpreta sus propias normas o hace interpretación constitucional, ¿no? Interpretación constitucional. Las otras formas de realizar función legislativa están dadas por la modificación de las normas, ¿verdad? Es decir, que si unas normas tienen una manera, ¿no es cierto?, de manejar el problema que se pretende solucionar mediante la dación de esa misma norma, se entiende de que las circunstancias han cambiado y que por lo tanto tiene que hacerse alguna reforma, ¿no es cierto?, a estas normas ya dadas. Es lo que comúnmente se conoce por modificación de las normas. Y la última modalidad es la modalidad de la derogación de las normas. Estas son las modalidades que están contempladas todas, ¿no es cierto?, como parte de la competencia de los congresistas y del Parlamento para dar las normas, ¿no? Son modalidades que están contempladas en el artículo 102, inciso 1 de la Constitución. Muy bien. Yo he partido diciendo que esta función que se da por obvia para el Parlamento. Sin embargo, la función que se da por obvia para el Parlamento es la función de control. Es decir, una serie de normas que hacen que se viabilice un control en razón del principio de separación de poderes. El principio de separación de poderes es un principio por el cual los organismos del Estado tienen una circunscripción propia, un ámbito propio de desarrollo de sus funciones, en los cuales no puede entrar otro poder del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, el Poder Ejecutivo tiene un ámbito, el Poder Legislativo tiene otro, ¿no? Y el Poder Judicial tiene otro. De hecho, en la experiencia reciente, ustedes habrán notado de que hay algunas decisiones judiciales que tienen que ver con el ejercicio de las funciones por parte del Parlamento. Han habido acciones competenciales ante el Tribunal Constitucional para ver si es que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial pueden interferir la función del Parlamento, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la defensa de la separación de poderes hace que no se hagan posible, ¿no? No debe hacerse posible que un órgano estatal, ¿no es cierto?, se imponga sobre el otro órgano estatal, ¿no? Ahora bien, sin embargo, no puede dejarse libremente a que cada uno de los
poderes del Estado ejerza sus funciones, ¿no?, sin ningún control. Y eso es lo que se denomina control político. Yo realizo control político, el Parlamento, por ejemplo, realiza control político del Poder Ejecutivo a través, por ejemplo, de la cuestión de confianza. Pero esta misma cuestión de confianza puede establecer un control sobre el Parlamento. El Parlamento le quita la confianza al Ejecutivo por 2 veces consecutivas, ¿no? O sea, no le da la confianza, ¿no? El presidente de la República puede cerrar el Parlamento. O sea, hay un autocontrol entre los dos poderes, ¿no? Estos hechos, ¿no?, estos hechos suponen que hay un equilibrio entre los poderes del Estado, porque los mecanismos de control suponen también mecanismos de contracontrol, ¿cierto?, por la parte controlada. Sin embargo, hay que precisar que las labores de control político no pueden ejercerse de manera arbitraria, sino que están sujetas a reglas aprobadas tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso, como las leyes que corresponden. De tal manera de que se reduce mucho el principio, mejor dicho, se combate mucho, ¿no?, este criterio de arbitrariedad, ¿no? O sea, como la arbitrariedad está proscrita, ¿no es cierto?, en el ámbito constitucional, ¿no?, de un país, entonces tampoco puede ejercerse el control sin reglas que estén establecidas tanto en la Constitución como en la ley. De tal manera que la función legislativa es sumamente importante para que se realice la función de control. Además de estas dos funciones, está la función garantista también del Parlamento, ¿no? ¿Qué significa la función garantista? Que el Parlamento vela por el cumplimiento de las leyes, garantiza su cumplimiento. Es una función garantista. Y no solamente de las leyes, sino del ejercicio de los derechos. No es un ente que pueda interponer acciones de garantía sobre derechos. No es un ente. Pero sí puede velar porque esas garantías, ¿no es cierto?, ese ejercicio de derechos, ¿no es cierto?, sea efectivamente cumplido. También hay una función política en el Parlamento. Ustedes me dirán, pero si el Parlamento todo él es político, o sea, siempre está cumpliendo una función política, sea que quiera dar normas, sea que haga control político, siempre será una acción política. Sí, ese argumento es cierto, pero cuando se habla de la función política del Parlamento como función, lo que se está queriendo decir es que el Parlamento ejerce determinado tipo de competencias sin necesidad de legislar ni de controlar políticamente. Se ha aprobado una moción del orden del día por lo que se le pide al señor presidente de la República, ¿no?, que renuncie. Este es un acto de carácter político. No se le está dando una orden. El presidente no tiene obligación de cumplir con esa moción. Si quiere lo hace y si no, no lo hace. No tiene una función legislativa. Entonces no es una norma, es un acto político. Y ese acto político quiere tener una cierta incidencia sobre otro poder del Estado. También se le podría decir, hacer una moción de orden del día diciéndole a la presidenta de Justicia, ¿no?, que estime conveniente realizar las acciones necesarias, ¿no?, para que los jueces actúen según ley. O le podría decir también a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, que se han dado casos en los cuales se ha visto claramente que algunos magistrados son indignos, ¿no?, de la función que llevan, y por lo tanto la Junta Nacional de Justicia aplique la norma que les parezca conveniente para salvaguardar los intereses de aquellos que están en algún conflicto en el Poder Judicial. Podría también darse ese acto. Y ese acto no es ninguna norma, ninguna imposición, pero sí está indicando, en todos los casos que he referido, ¿no?, está indicando que existe una posición del Parlamento, por lo menos mayoritaria, porque tiene que ser un acto aprobado por el Pleno del Congreso, ¿no?, por lo menos mayoritaria, de que las cosas deben inclinarse en el sentido del cumplimiento de las funciones correctamente por determinado órgano del Estado. Ese es un acto típicamente político. Hay otros actos que son administrativos.
y que son político-administrativos. Por ejemplo, la organización del Parlamento, ¿no? Que haya pleno del Congreso, que haya junta de portavoces, que haya consejo directivo, que haya... Hola, ¿dónde andas? Que haya mesa directiva, ¿no? Ah, Son actos, ¿no es cierto?, propios de la función administrativa del Congreso, ¿no? Las decisiones que toma la mesa directiva en cumplimiento de sus funciones son actos político-administrativos. Los que toma el consejo directivo son actos político-administrativos. Los que toma la junta de portavoces son actos político-administrativos, ¿no es cierto? Entonces, dan lugar a resoluciones, dan lugar a acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una última función que está, como todas las que he nombrado, en el reglamento del Congreso, que es la función de intermediación. En el reglamento del Congreso se dice que los congresistas, ¿no?, pueden ejercer funciones en razón de sus representados, etcétera, etcétera, ante otros órganos. Claro, acá hay una línea muy tenue, ¿no?, entre el ejercicio del poder para favorecer a alguien, ¿no?, y el ejercicio del poder para que el beneficiado sea un beneficiado, ¿no?, que esté representando a una comunidad determinada, ¿no? Entonces, allí hay un asunto todavía que discutir, pero lo cierto es que en el reglamento del Congreso y en la práctica de los señores congresistas hay una intermediación, ¿no es cierto?, respecto de las necesidades de sus representados. Estas son las funciones, ¿no? Y si ustedes con avisado criterio se pusieran a revisar las funciones que acabo de nombrar, no he nombrado la función de representación. Y esto es sumamente importante porque desde mi punto de vista, la representación parlamentaria no es una función, sino es un rasgo inherente al Parlamento. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto por lo siguiente. Cuando una persona está postulando al Parlamento en las elecciones generales, está en una lid, en una contienda electoral, para obtener una mayor cantidad de votos. Y obtenida esa mayor cantidad de votos, el Jurado Nacional de Elecciones les dice: usted ha sido elegido congresista por la circunscripción tal y tal y tal. Esto significa, y se entiende comúnmente, de que es la representación, ¿no?, que el elegido va a ejercer la representación de sus electores. Si ganó por el distrito electoral de Piura, representará a los electores de Piura, y si ganó la representación electoral de Ayacucho, de Puno o de Ucayali, igualmente, ¿no?, la representación de ellos, de los electores de dicha circunscripción. Más aún, algunos entienden de que solamente va a ejercer la representación de aquellos que votaron por él, ¿no? Esto me parece un poco exagerado, porque se ha dado en un distrito electoral y entonces el que gana es representante de todos los de ese grupo, ¿no?, de esa circunscripción electoral. Y entonces lo único que hace el Jurado Nacional de Elecciones es decirle: señor fulano de tal, usted ha sido elegido por la circunscripción tal. De ahí se infiere, porque no lo dice el jurado, se infiere que el elegido, ¿no es cierto?, ha sido elegido como congresista para representar a los electores de esa circunscripción. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo, porque la sola elección no lo hace representante al congresista electo. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que con la sola elección no puede ejercer funciones. Tiene que ser incorporado. Esa ceremonia o ese proceso de incorporación, ¿no?, tiene sus reglas. Están en el reglamento del Congreso. Del artículo 12 al artículo 17, si no me equivoco, o 16 del reglamento del Congreso, ¿no?,
están dados todos los pasos para la incorporación del congresista. En primer lugar, tiene que presentarse con su credencial. Su credencial, ¿no es cierto?, es recibida por el oficial mayor del Congreso, y el oficial mayor del Congreso certifica que esa es una credencial válida. Después de eso, se le inscribe en un libro, ¿no?, como congresista electo, no como otra cosa, como congresista electo. De allí tiene que presentar una serie de documentos, ¿no?, de una declaración jurada de bienes y rentas, de no estar en curso en los impedimentos del artículo 92 de la Constitución, etcétera, etcétera. Y de allí, convocada las juntas preparatorias, ¿no?, ingresa al Parlamento donde juramenta. Después de juramentar, todo el cuerpo juramentado elige una mesa directiva. Esa mesa directiva da por concluidas las juntas preparatorias, y después de dar por concluidas las juntas preparatorias declara constituido el nuevo Congreso. Quiere decir que antes no había. Y hasta ese momento, el congresista electo solamente está juramentado, y los que han sido elegidos solamente son miembros de una mesa directiva que no puede ejercer funciones. ¿Cuándo pueden ejercer todos ellos funciones? Cuando el propio presidente de la mesa directiva declara instalada el primer año de sesiones y la primera legislatura de ese año de sesiones, que tiene 2, ¿cierto? Allí es donde pueden empezar a presentar sus proyectos de ley, sus acciones de control, pedir la reforma del reglamento en asuntos administrativos, lanzar algún documento que indique una posición política determinada para que el Pleno la apruebe, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que el congresista electo se convierte en representante. Terminada las juntas preparatorias, y además instalada la nueva legislatura ordinaria. La primera legislatura ordinaria. Recién ahí puede ejercer funciones. Después de ahí puede ejercer representación. Entonces, si el congresista electo no es incorporado, si alguna persona que dice que es congresista, etcétera, no, y solamente ha recogido su credencial y no se ha presentado ante el Congreso, ¿no es cierto?, ¿no? Si alguno de estos personajes está en esa situación, si no ha sido incorporado a la institución, ¿no?, entonces no puede ser representante. Entonces quiere decir que la representación propiamente se adquiere por la pertenencia a la institución. Por la pertenencia a la institución. Es la institución la que es representativa. Y entonces ustedes me dirán, bueno, claro, está bien, es interesante, pero ¿y entonces en qué queda esta función de intermediación? Y me dirán también ustedes en qué queda, ¿no es cierto?, lo demás. O sea, lo demás, ¿qué cosa es? Si la función legislativa, la función de control político, la función de garantista, la función política, etcétera, la función administrativa, ¿qué son? Bueno, como todas esas funciones se realizan dentro de este órgano representativo, la representación se ejerce para el caso del Parlamento a través de esas funciones. A través de esas funciones. Entonces ustedes se preguntarán y me dirán, bueno, pero ¿y entonces los representados que lo eligieron, en qué quedan? Justamente aquí se produce un impasse de carácter legal, de nivel constitucional, respecto del cual tiene que buscarse una solución. Y este impasse es el siguiente. Cuando los congresistas se incorporan al Parlamento y empiezan a ejercer funciones, lo hacen en representación de la nación. Así dice la norma constitucional.
ya no en representación de sus electores. Pero sucede también de que hay otro artículo constitucional que dice que el poder emana del pueblo. Y el poder emana del pueblo significa que no hay otra forma de ejercicio del poder intermediado por los congresistas que no sean las elecciones. ¿Cómo se soluciona este impasse? Bueno, en la Constitución se dice lo siguiente, que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Y como los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, sus representados, aquellos que le dan origen, ¿no es cierto?, no pueden ejercer presión sobre él para que cumpla con sus demandas. Y esto es algo que hay que reflexionarlo con seriedad, porque hay que, desde algún punto de vista, hay que sobreponer los intereses de la nación sobre los intereses de las circunscripciones departamentales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto que está en la Constitución claramente determinado. Entonces hay que preguntarse por qué en el reglamento del Congreso se dice de que el congresista puede intermediar y lo coloca en un punto de vista ciertamente delicado, porque si su intermediación excede determinados parámetros, o criterios, si quieren llamar así, puede ser acusado, ¿no es cierto?, de tener una influencia indebida en razón de su poder. Eso es un delito. Porque por la fuerza de su posición está forzando a que determinadas cosas se hagan de determinada manera. Y entonces eso coloca al congresista en una situación un poco difícil. Desde mi punto de vista, y aquí quiero terminar esta reflexión sobre las funciones y ponerlas en relación con los documentos parlamentarios. Desde mi punto de vista, el congresista tiene que tener mucha sabiduría para saber intermediar. Tiene que actuar con mucha sabiduría para saber intermediar. Porque si bien él tiene un poder emanado del pueblo, tiene una norma puntual y específica que le dice también que él no está sujeto a mandato imperativo y que debe contemplar los derechos de toda la nación, no los derechos de este grupo determinado. Habría más para hablar sobre esto, porque el asunto no queda ahí. Pero lo que quiero recalcar en este momento, ¿no?, es que el Parlamento es el representativo, es el ente representativo, y ejerce la representación a través del desarrollo de funciones, que están claramente establecidas en la Constitución para este órgano constitucional. ¿Cuáles son esas funciones? La función de legislación, la función de control político, la función de garantía del cumplimiento de la ley y de los derechos y del ejercicio de los derechos, ¿no es cierto? La función política que tiene que ver con la discusión sobre las políticas con el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? La función administrativa que está en relación con su organización y las implicancias que esta organización tiene para el desarrollo de las otras funciones, ¿no es cierto? Y esta función de intermediación. Todas ellas son funciones representativas. Todas. ¿Por qué? Porque el órgano es el representativo. Esta reflexión acerca de las funciones del Parlamento la tenemos que tener en cuenta para entender qué es un documento parlamentario. Un documento parlamentario no puede ser un documento tal, desde el punto de vista que estamos tratando, desde el punto de vista del órgano representativo del Parlamento, sino si no está en relación con alguna de sus funciones. Si yo ejerzo la función legislativa, ¿no?, el proyecto de ley da razón de que estoy ejerciendo esa función legislativa. ¿Puedo ejercer la función legislativa mediante un decreto supremo? En el Parlamento no puedo, porque los decretos supremos le pertenecen al Poder Ejecutivo. Esa es una función la función del Parlamento está restringida a los proyectos de ley y a los proyectos de resolución legislativa que tienen como resultado una norma que tiene rango de ley. No puede ser de menor jerarquía.
Y escuchado, soy sincero, y Supremo ha derogado un decreto supremo. Allí esa norma es inconstitucional por dos razones, si es que es cierta la información que tengo, ¿no? Es inconstitucional por dos razones. La primera razón es que los decretos supremos no son competencia del Poder Legislativo, son competencia del Poder Ejecutivo y por lo tanto estaría invadiendo el fuero de otro poder del Estado y eso sería violatorio del principio de separación de poderes. Y la segunda razón es que los decretos supremos no se derogan, sino por mandato de la Constitución se dejan sin efecto. Y por lo tanto, esa norma, si quiere ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, tendría todas las posibilidades de ser derogada, porque el Tribunal Constitucional, en base a las razones que he dado, se pronunciaría, ¿no es cierto?, por la derogación de ese decreto, de esa ley que deroga el decreto supremo, ¿no es cierto?, y el Parlamento estaría en la obligación de hacerlo. Este asunto, ¿no?, es un asunto que tiene que ver, evidentemente, con la función legislativa, ¿no? Con la función legislativa. Los documentos que tienen que ver con la función de control político son diferentes, son totalmente distintos. Son documentos por los cuales, ¿no es cierto?, el Parlamento o el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, ejercen control uno sobre el otro, pero también puede haber control del Poder Legislativo sobre órganos constitucionales autónomos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo. El Banco Central de Reserva es un órgano constitucional autónomo. ¿Tiene el Parlamento poder de control sobre estos órganos? Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. 22, ¿no es cierto? O 2021. Siempre yo soy malo para la fecha. Bueno, de finales de 2021, ¿no? Sacó su tercera edición. Es decir, existe en este momento la tercera edición que está en el Congreso, ¿no es cierto?, en la página web del Congreso, y que me parece que en la Oficialía Mayor también reparten versiones físicas, ¿no? Entonces, este hecho ha dado lugar a todo un debate sobre la elaboración de los proyectos de ley. A la elaboración de los proyectos de ley no se ha metido con la resolución legislativa, y a los dictámenes. Ha dado lugar a la publicación de un libro sobre ciencia de la legislación y técnica legislativa. Disculpen ustedes la referencia, pero es hecho por mí. Y también ha dado lugar a la elaboración de otro manual de técnica legislativa, también hecho por mí, ¿no es cierto?, ¿no?, como parte del debate, como se hace en Argentina. En Argentina hay los manuales que utiliza el Parlamento y hay los manuales, ¿no es cierto?, que hacen los manuales de técnica legislativa que hacen los intelectuales argentinos, ¿no? Por ejemplo, Pérez Bourbon tiene uno, tiene un manual, me parece que la señora Esmetas tiene otro, o tiene apuntes sobre técnica legislativa muy interesantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a esa manera es que yo también saqué un manual de técnica legislativa, ¿no?, el año pasado. Entonces, digamos, para el debate, porque se trata de una ciencia nueva que tiene que irse estructurando, ¿no es cierto?, que tiene de irse estructurando. Entonces, lo digo porque algunos han interpretado de que el único que tiene valor legal es el Parlamento, porque ha sido aprobado mediante una resolución legislativa del gobierno, y eso es cierto, es verdad. Pero yo no estoy en la legalidad, sino que estoy en el debate de una ciencia, ¿no es cierto?, que está en formación, ¿no? Muchos de los alcances que yo doy también son provisionales, porque como se está debatiendo recién, ¿no es cierto?, entonces pueden dar lugar a diferencias, etcétera, hasta que se logre consolidar, ¿no es cierto?, esta rama. Entonces, la técnica legislativa es la que se encarga de la elaboración de los proyectos de ley. Pero les hago notar algo. Este curso es un curso de redacción parlamentaria y la técnica legislativa solamente se aplica
a aquellos documentos, a la elaboración de aquellos documentos, ¿no?, que tienen que ver con la elaboración de proyectos de ley. Por lo tanto, falta un manual de técnica legislativa aplicada a las resoluciones legislativas. No hay, todavía no hay. Y falta otro manual, ¿no es cierto?, de elaboración de documentos de control político. Y falta otro manual de elaboración de documentos administrativos del Congreso. Este curso, si terminara este curso, ¿no es cierto?, en el sentido de que concluyera dentro de los parámetros que se ha establecido, solamente podía dar lugar a un manual de documentos parlamentarios, de técnica parlamentaria, ¿no?, cuyo objeto son los documentos parlamentarios, donde estarían incluidos los proyectos de ley. Estarían incluidos los proyectos de ley de cajón, pero eso pertenecería solamente a la técnica legislativa, y tendría que haber una técnica de redacción de documentos de control político. Documentos técnicos de control político. Hasta ahí llegaríamos. Hasta ahí llegaríamos. Quizás algo más con documentos administrativos, ¿no? Pero quiero que se sitúen bien. Es decir, el Parlamento ejerce sus funciones. Estoy recapitulando esta primera parte de mi exposición. El Parlamento ejerce sus funciones, ¿no es cierto? Ahí tenemos la función legislativa, la función de control político, la garantista, la administrativa, la función propiamente política, ¿no?, y esta función de intermediación, todas ellas como actos de representación, correcto. Todas ellas como actos de representación. Pero lo que más se ha desarrollado, seguramente por la tradición que tenemos de legislar, ¿no es cierto?, y no de controlar, o sea, me refiero a la tradición, o sea, ha sido más fuerte, ¿no es cierto? Entonces tenemos un manual de elaboración de proyectos de ley, ¿cierto?, donde no se incluyen las resoluciones legislativas, y esto es un caso muy interesante, que lo vamos a analizar cuando veamos las resoluciones legislativas, ¿no? Y después tenemos, ¿no es cierto?, que nos hace falta un manual de documentos de control político. Ahora último, el Congreso, la mesa directiva que estaba de 2020 a 2021, ¿no?, sacó un libro que se llama Manual de Comisiones Investigadoras, ¿no? Manual de Comisiones Investigadoras, este librito de acá, que también me parece que lo tienen en la Oficialía Mayor, que estuvo bajo la dirección del doctor José Carlos Chirinos, que es un secretario técnico que ha sido jefe de comisiones, que ha sido director general parlamentario, que ha sido secretario general de Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García, ¿no?, que es una persona muy versada sobre estos temas de control político. Y este señor, ¿no?, dirigió la publicación con un grupo de secretarios técnicos muy versados, pero solamente es un manual referido a la formación y al desarrollo del trabajo de las funciones de las comisiones investigadoras, ¿no?, que pertenecen al área de control político. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Vamos a entrar, ¿no?, a partir de la próxima clase, porque en lo que falta de la clase voy a tocar otro tema, a partir de la próxima clase, en los documentos que pertenecen a la función legislativa, y ahí están los proyectos de ley y de resoluciones legislativas. En las siguientes clases vamos a entrar a los documentos de control político. Los documentos de control político tienen que ver con la formación de comisiones investigadoras, comisiones de estudio, ¿no es cierto? Después hay comisiones, ¿qué pasa con las acusaciones constitucionales, etcétera, etcétera? Todas las mociones de orden del día que tienen que ver en su mayoría con cuestiones de control político, todos esos documentos los vamos a analizar, y de repente, si es que nos dé el tiempo, solamente, vamos a entrar a algunas acciones de carácter administrativo, algunos documentos de carácter administrativo que se desarrollan siempre en el nivel político del Parlamento, en el nivel donde los órganos están integrados por los propios congresistas, solamente por congresistas. Muy bien, siendo las 7:11, me voy a tomar 5 minutos de intermedio y continuaré la clase. Muy bien, vamos a continuar la clase. Yo el día de hoy
haciendo en esta segunda parte una reflexión sobre la redacción, tratando de entender cuál es la lógica normativa, porque estábamos diciendo que en realidad todas las funciones que se ejercen en el Parlamento, además de ser funciones de representación, son funciones que requieren de reglas, y esas reglas están dadas por normas, ¿no es cierto? Las normas forman parte del lenguaje normativo, pues, ¿no? Y ese lenguaje normativo tiene características determinadas. ¿Qué sucede? En primer lugar, cuando a alguien se le exige que un texto normativo tenga determinada característica, se le dice, oye, pero esto no es claro, esto no está claro, así que mejora tu redacción, pues. ¿En qué consiste la claridad? En realidad, definir la claridad, ya, gracias por apagar su micrófono. Definir la claridad es un poco difícil. Quizás la podamos definir por negación, ¿no? Es decir, es aquella característica de la redacción por la cual se aprecia en el texto la menor dificultad para entenderlo. La menor dificultad para entenderlo. Pero lo más importante de la claridad es que es algo que se consigue. Es una característica que se consigue. Es algo que informa, o sea, está dentro de la forma del texto, pero que lo hace entendible con la menor dificultad posible. La pregunta que se nos plantea inmediatamente es, bueno, ¿y cómo podemos alcanzar la claridad? Y entonces, este hecho de querer alcanzar la menor dificultad para el entendimiento de un texto supone varias maneras de manejarlo, ¿no? Varias maneras de manejar el texto. La primera es que en un texto no pueden haber contradicciones. El texto tiene que ser coherente. No puede decirse algo y su contrario, ¿no es cierto?, al mismo tiempo en el mismo texto, perdón, sucesivamente en el mismo texto. Esto hace que el texto evidentemente pierda claridad. Un texto tiene que ser coherente. Ninguna idea puede ser contradictoria al interior de un texto. Claro, ustedes me dirán, ¿y qué pasa si pongo dos posiciones distintas sobre un mismo tema y después llego a una solución? Allí el texto es perfectamente coherente porque usted está utilizando la contradicción para llegar a una determinada conclusión. Pero si usted utiliza la contradicción en un texto y no la soluciona, ese texto evidentemente no estará claro, ¿no?, y será un texto incoherente. El otro recurso que se utiliza, que debe ser utilizado, es el recurso de la precisión. Y este es un recurso con el cual las personas se sienten, digamos, conflictuadas, porque la pregunta es cuánto un discurso es preciso. Y la otra, y el supuesto es de que todo lo que se dice en un texto es preciso. Esta última suposición hace que las personas digan que esto es un hecho objetivo, ¿no? Sin darse cuenta de que el que está diciendo que es un texto, que se trata de un hecho objetivo, es el sujeto. O sea, es su mirada la que lo hace objetivo. Y confunden también la objetividad con la imparcialidad. Una cosa es tener una actitud imparcial y otra cosa es tener una actitud objetiva. La imparcialidad supone de que la persona se está despojando para ver los diferentes elementos sin una valoración determinada que incline la balanza de un lugar hacia el otro. En cambio, la objetividad supone de que el hecho es irrefutable, ¿no? Esa objetividad no tiene en cuenta de que el que está diciendo que este es un hecho irrefutable es una
objetividad teñida por su visión, por la visión que él tiene del objeto. Que una pelota sea redonda es un hecho irrefutable. Y a eso le llamamos objetividad. Si la pelota está desinflada, también le llamamos pelota. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero esto digamos que es un primer acercamiento hacia la precisión. También tiene otras características. Las personas que tienen ciertamente un talante reflexivo se dan cuenta que las cosas que van siendo reflexionadas por ella, por la persona, ¿no?, van adquiriendo mayores características, mayor profundidad, una visión más integral, ¿no es cierto?, y que el objeto de su apreciación se va enriqueciendo. O de repente pueden darse cuenta de que el objeto de su reflexión no tiene absolutamente ningún sentido y lo desechan. Entonces, cuando hablamos de precisión, hay una referencia. Y esa referencia a objetos es una referencia que se construye. Nunca es definitiva. ¿Y saben cuándo se da por definitiva? Cuando tiene aceptación social. Pero eso no significa que la aceptación social sea lo mismo que la objetividad. En este momento, todos aceptamos de que la Constitución es el instrumento que hay que defender. Pasado mañana, en el tiempo, ¿no?, figurativamente, diremos que la Constitución no sirve para nada y que lo importante, por ejemplo, es regresar al decálogo, al decálogo propio de las religiones judías, ¿no? No, que tanta Constitución, tanta nada, ya con el decálogo es suficiente. Entonces cambiamos. Toda precisión requiere de un objeto. Toda precisión requiere de un objeto en construcción. Toda referencia es referencia a un objeto que se ve de una determinada manera en un determinado momento, en un determinado tiempo, y que puede ser o no puede ser compartido socialmente. Cuando Newton vio caer la manzana, nadie pensó, sus contemporáneos no lo veían como un hecho normal, no pasaba nada, se cayó, pues el peso debe haber sido. Y Newton dijo, no, es la ley de la gravedad. Cuando Marx habla de la plusvalía ya habían hablado David Ricardo, con anterioridad a él, ¿no? Y habían discusiones muy interesantes en el mundo oriental sobre ese tema. O sea, no, él no fue creador de la plusvalía, pero le dio una impronta ética. Los trabajadores concurren a la generación de la plusvalía, por lo tanto ellos también tienen que ser parte de los beneficios de la plusvalía. Cambió la visión del objeto. Leibniz dijo, el uno es síntoma de es la representación de la unidad. Y vino alguien y dijo, no, con la unidad empieza la multiplicidad. No puede ser la unidad. Con el uno empieza la multiplicidad. Cambió el eje. Cambió la visión, se enriqueció el objeto. Hubo debate sobre el tema y se llegó a una conclusión. ¿Qué es mejor, un sistema sexagesimal o un sistema decimal? Nosotros hemos optado por un sistema decimal. ¿Qué es mejor, grados Fahrenheit o Celsius? Depende cómo se mire, ¿no? O sea, los objetos de estos nombres son objetos en construcción. Cuando uno cree que su objeto es un objeto ya definido, ese objeto definido se establece como tal por convención social, o sea, por aceptación social, pero nunca será un objeto que se contempla en todas sus dimensiones, ¿no es cierto?, de tal manera que esa llamada objetividad pura nunca existe. Si ustedes quieren un argumento más sobre este tema, que tiene que ver con la precisión en el manejo del lenguaje, ¿no?, en las referencias del lenguaje, le citaré un artículo famoso de Bertrand Russell sobre este tema, sobre el tema de la precisión. El artículo se llamaba Vaguedad y fue publicado en un libro, si no me equivoco, por la editorial Ateneo en Buenos Aires, y
con un conjunto de otros artículos que fueron compilados por un escritor argentino, un filósofo argentino muy reputado, que tiene sus cursos de metodología, etcétera, ¿no? Ya me voy a acordar del nombre. Bueno, en ese artículo Vaguedad, Bertrand Russell dice que no se puede decir que los objetos, incluso físicos, tienen una precisión exacta. El metro, esa vara que está en el Louvre, si no me equivoco, y que está en el vacío, tiene exactamente 100 centímetros. Cuando le dijeron esto a Bertrand Russell respondió, eso no es cierto, porque por más que esté en el vacío, sus terminaciones no son exactas, porque ya la física ha demostrado de que los términos, no solamente de esa barra, sino de cualquier objeto, son manchas y no tienen una dimensión exacta. Por lo tanto, no se puede hablar de exactitud, ni siquiera en el lenguaje científico. Entonces, en el lenguaje, digamos, cotidiano, ¿no? Bueno, los lingüistas aceptan de que desde el punto de vista del significado y de la evocación de los referentes, no existe un objeto que pueda ser evocado por el lenguaje en su totalidad, sino que va siendo enfocado con una determinada visión de ese objeto, una determinada visión de ese objeto. Cuando uno utiliza una categoría semántica, como por ejemplo decir perro, es animal de 4 patas que ladra. Eso es lo que no puede evitarse, pero que el perro tenga la nariz negra o que la tenga marrón o que tenga el pelo negro o negro con blanco y que ladre con determinado tono y que además tenga las orejas largas o cortas o que sea corredor o que sea cazador o que sea un perro de poco movimiento, que también los existe, ¿no es cierto? Eso es algo que no se puede precisar cuando se dice la palabra perro, ¿no? Entonces, ese hecho hace que cuando uno escriba, ¿no es cierto? Que cuando uno escriba y se refiera a algo, ¿no? Tiene que tener la conciencia de que esa referencia es una referencia que se va construyendo. Y si lo tenemos que poner ya en escrito, yo digo, las llamas recorrieron toda la casa. Inmediatamente, nosotros sabemos que se trata de auquénidos. O inmediatamente nosotros sabemos que se trata de flamas, es decir, de fuego, ¿no es cierto? De fuego corroyente, ¿no? Que corroe todas las paredes, que las quema, ¿no? De fuego quemante, ¿no? Las llamas, los auquénidos se pasearon por toda la casa, significa que recorrieron toda la casa. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo eran las llamas? ¿Cuántas eran? Si las llamas recorrieron la casa, ¿por dónde empezó el fuego? Por aquí, por allá. Eran azules, blancas las llamas, se propagaron con facilidad o sin facilidad. Todas estas preguntas van indicando de que no tenemos un objeto sino en construcción, una referencia en construcción. Ustedes me dirán, efectivamente, entonces no podemos hablar de precisión en el lenguaje. Podemos hablar de mayor o de menor precisión, de mayor o menor evocación del objeto, de mayor o menor resultado de nuestro conocimiento del objeto que después tratamos de evocarlo a través de las palabras. Sí, de eso podemos hablar. Pero de una precisión total, jamás. El lenguaje es ambiguo por naturaleza. Por naturaleza es ambiguo. En una conversación, para no hablar del lenguaje escrito, cuando una persona le dice, ¿conoces a fulano de tal? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿El hijo de fulano o el hijo de Mengano? No, el hijo de Mengano. ¿El mayor o el menor? No, el mayor. El que se fue a Estados Unidos a estudiar tal cosa y tal otra. No, ese fue el menor que se fue a estudiar. Y este de acá se quedó nada más. Ya, Jaime, él es, sí. Como esta visión, como este feedback, ¿no es cierto? Como este feedback, como esta retroalimentación no se da en el lenguaje escrito. La responsabilidad sobre la precisión es una responsabilidad muchísimo mayor que la del lenguaje oral.
Además de todas estas características, en el lenguaje en general hay una característica que es la característica que tiene que ver con el mundo cultural de la persona que habla. Y cuando me refiero al mundo cultural, no hablo solamente del bagaje de conocimientos que tiene una persona de carácter formal, porque ha ido a la universidad o no ha ido a la universidad, sino del bagaje de experiencias que tiene cualquier persona que se ha formado una determinada visión de cómo son las cosas. El otro día, en un programa de televisión que se llama Noche de Luna, ¿no?, por el canal Willax, el señor Luna entrevistó a una antropóloga, de los tantos programas que tiene, que son cortos, pero son muy interesantes algunos de ellos. Y la antropóloga le hizo una afirmación: yo, a través de mis estudios, he llegado a la conclusión de que el gato es una figura importantísima en la iconografía andina. El gato es una figura importantísima en la iconografía costeña. Es una imagen, ¿no? Los gatos son animales que están ya prácticamente domesticados, ¿no?, pero tienen que ver algo con nuestras pinturas, con algo de cultural. Allí hay una aseveración de carácter cultural, una aseveración de carácter cultural. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en el Parlamento, ¿no? De lo que ocurrió en el Parlamento. Fíjense, la visión del lenguaje, que es una visión cultural del lenguaje, ¿eh?, la visión cultural del lenguaje. El señor Torres y Torres Lara, cuando estaban en el Congreso Constituyente Democrático, dijo que ese asunto era una cuestión de cojudos. Disculpen el término, pero estoy narrando esto como un ejemplo. Y todo el mundo se levantó en el debate, en la sesión plenaria, y lo acusó de que se habían sentido insultados y qué sé yo, y que no sé cuántos, que por aquí que por allá. En defensa del señor Torres Lara salió la doctora Hildebrand. Y la doctora Hildebrand abrió el diccionario de la Real Academia de la Lengua y leyó la palabra cojudo: persona de sexo masculino, que tiene cojones, ¿no? En el término latino, collón es testículo, ¿no? Tiene testículos, etc. En Colombia, cojudo, varón. Muy bien, entonces el señor Torres Lara no tiene que retirar la palabra ni hacer nada, porque ha dicho una cosa pues, que tiene esa visión del lenguaje. Es una visión basada en un conocimiento lingüístico de diccionario. Nadie se le opuso a la señora Hildebrand en el hemiciclo, diciendo que el diccionario no habla, el diccionario registra usos, y que por lo tanto, ¿no?, los usos generales, ¿no es cierto?, que están en el diccionario, que evocan a varones de sexo masculino, ¿no es cierto?, ¿no?, son varones que digamos que esta es una característica que pertenece pues a todos los hombres, pero no se ha dado cuenta de que el uso hace que a esa acepción se le dé una carga positiva o una carga negativa, y en consecuencia resulta en un insulto o entonces resulta en un insulto. En el Perú, la palabra cojudo tiene una carga negativa y por lo tanto la persona se siente insultada y el que la utiliza sabe que lo está insultando. Este valor no estaba dentro de la visión de la señora Hildebrand, no estaba en ese acto cultural. ¿Se dan cuenta? Su conocimiento de la lengua era un conocimiento de lexicógrafa. Ella misma decía que era una lexicógrafa, ¿no?, que no se había dedicado a otras cosas en la lingüística. Y como lexicógrafa era muy buena. Entonces, pero aquí no estábamos hablando de lexicografía, estamos hablando, si quieren ustedes, de sociolingüística, porque el valor que uno le otorga, el valor negativo o positivo que uno le otorga a una palabra, es un acto social, es un acto de convención social. Ahí habían dos visiones distintas, ¿cierto? Habían dos visiones distintas de un término determinado,
que dio como consecuencia la adopción de determinadas actitudes en el Pleno del Congreso. Porque las palabras no se agotan en sí mismas, sino que producen efectos más allá de sí mismas. Y este hecho, es un hecho cultural, podría extenderse. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra carnaval, ¿no es cierto? Tu vida está hecho unos carnavales, ¿no? Tu vida está hecho unos carnavales. Quiere decir que no tiene ni ton ni son, que va de un sitio para otro, que no sé cuántos, y que no tiene ninguna línea de desarrollo, ni de aspiración, ni de nada. ¿Por qué? Porque la visión que tiene esa persona del carnaval, con el cual está haciendo una analogía, es una visión del carnaval como sálvese quien pueda y aquí todo se puede. Y esa es la visión que tiene del carnaval. Entonces, a la base de todo acto lingüístico, a la base de todo texto, está siempre una visión cultural. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestra sociedad se dice que tenemos que privilegiar la libertad y la propiedad privada? ¿Por qué aquellos que se oponen a esta posición dicen que no hablan de libertad, sino que hablan de que la propiedad debe ser una propiedad que beneficie a todos y que no esté en manos de pocos, y que los que tienen una propiedad muy grande, ¿cierto?, deben compartirlas con los que no tienen propiedad? Son dos visiones totalmente distintas. Son visiones culturales acerca de la propiedad. Que una persona se incline por una o se incline por la otra va a depender de sus valoraciones, va a depender de sus actitudes frente a este tipo de discursos. Y eso es lo que está en juego, ¿no es cierto?, en la política peruana de este momento. Dos visiones culturales totalmente distintas. Algunos quieren privilegiar la ley y otros creen que la ley es una tontería, ¿no es cierto?, una dificultad para sus proyectos políticos. Y por lo tanto hay que utilizarla o desestimarla o hacer caso omiso de ella. Esto supone visiones culturales a la base de todos estos tipos de actitudes y de estas maneras de utilización del lenguaje. Entonces ya depende de cada persona ver dónde se ubica, ¿no es cierto? ¿Dónde se ubica? Es decir, si comparte o no comparte la totalidad de una posición cultural o parte de esas visiones culturales que dan como resultado este tipo de discursos. No, este tipo de discursos. Ahora, yo les estaba explicando esto y ustedes se habrán dado cuenta de que no les estoy hablando del lenguaje normativo, que es el lenguaje en el cual vamos a mover nuestra reflexión, ¿no es cierto? Es decir, a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque el lenguaje normativo se cimenta, se basa, se constituye aparte del lenguaje ordinario, del lenguaje de todos los días, del lenguaje coloquial. Y si el lenguaje coloquial es ambiguo, el lenguaje normativo tenderá a la ambigüedad y entonces tendrá formas de reducir esa ambigüedad que sean de carácter jurídico. Entonces retomemos. Cuando uno tiene una idea clara acerca del lenguaje normativo, cuando se percata con claridad, ¿no es cierto? Se percata, es decir, en su pensamiento, no en su palabra. Cuando se percata de que el lenguaje normativo sí puede llegar a ser claro, está bien, eso es algo que estamos buscando, que tiene que expresar con la menor dificultad de entendimiento, se tiene que expresar con la menor con la menor dificultad de entendimiento, efectivamente, así tiene que ser. Pero no es igual que el lenguaje ordinario, que el lenguaje coloquial. No es igual. Por ejemplo, yo les doy este ejemplo. En el reglamento del Congreso, ya que estamos trabajando en el Congreso, ¿no?, ahí existe lo que se llama la reconsideración, ¿no? La reconsideración es decir, volver a considerar, ¿no? Volver a considerar. En el lenguaje coloquial se dice, oye, yo quiero que tú reconsideres lo que estás pensando, no está bien eso que estás diciendo. No, las actitudes que estás tomando a ese respecto, tú las defiendes, pero yo te pido que lo reconsideres. ¿Qué significa eso? Que tú lo vuelvas a considerar, que lo reflexiones.
Eso es en el lenguaje coloquial. Pero cuando en una norma se dice, ¿no? El Congreso reconsidera, el Congreso de la República, está en la Constitución, el Congreso de la República reconsidera las observaciones del del presidente de la República. Esa reconsideración significa volver a considerar. Y en eso tiene coincidencia con el lenguaje de todos los días, con el lenguaje ordinario, con el lenguaje coloquial. Tiene varias condiciones. La primera es que se haya hecho una observación por el presidente de la República, no por cualquiera, sino por el presidente de la República. ¿Sobre qué? Sobre una ley aprobada por el Congreso. Sobre una ley aprobada por el Congreso, en esos casos. Entonces, si esos son requisitos, se convierten en elementos constitutivos de la reconsideración. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la reconsideración de observación presidencial supone esa observación y supone que lo observado sea parte, ¿no es cierto?, tenga como objeto una ley aprobada por el Congreso. Sin eso el Parlamento no puede reconsiderar. El Parlamento no puede reconsiderar, ¿no es cierto?, lo que no ha sido observado por el presidente. Sin embargo, ustedes me dirán, ojo, un momento. Existe otro tipo de reconsideración en el Parlamento. Interesante. Muy bien. Ese tipo de reconsideración es sobre una votación determinada. Alguien pide reconsideración de la votación. Perfecto. O sea, que se reconsidere el voto. Perfecto. Entonces, hay dos tipos de reconsideraciones en este ámbito. Hay dos tipos de reconsideraciones. Una reconsideración de observación y una reconsideración de votación. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que una reconsideración es planteada por un ente externo, una observación es planteada por un ente externo y la otra es planteada por un ente interno, por un agente externo y por un agente interno. Entonces, en el derecho parlamentario, porque estamos en ese ámbito, hay dos tipos de reconsideración. La reconsideración hecha por un agente externo, en este caso el presidente de la República, y la otra hecha por un agente que es propio del Parlamento, que es un congresista mismo, ¿no es cierto?, respecto de una votación. Correcto. Pero en ambos casos, no basta con decir vuelve a considerar, sino vuelve a considerar la observación del presidente de una ley aprobada por el Congreso y vuelve a considerar una votación hecha por el órgano al cual tú perteneces, por eso plantea la reconsideración. Si no, no procede la reconsideración. ¿Qué ha pasado ahí? Ese volver a considerar que era propio de un órgano, que era propio del lenguaje coloquial, se ha convertido, ¿no es cierto?, y se ha enriquecido por características que se le adicionan y que son ineludibles para la reconsideración en el ámbito jurídico. Esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, para el lenguaje normativo, ¿no?, que se trata de un lenguaje coloquial densificado, se ha densificado. Ya no es el lenguaje coloquial, ¿no es cierto?, es un lenguaje especializado. Y ese lenguaje especializado supone que los significados que hay en el lenguaje coloquial han sido enriquecidos, densificados por una inserción de rasgos en cada uno de los elementos propios de ese lenguaje especializado. Esa es una primera característica que tiene el lenguaje normativo, que es un lenguaje densificado. No es el lenguaje coloquial. Por lo tanto, las interpretaciones que se hacen si las interpretaciones se hacen respecto del lenguaje coloquial de una norma, ¿no es cierto?, son generalmente erróneos. El diccionario dice tal cosa, por lo tanto debe de... No, ratito. En derecho y en derecho penal, ¿no es cierto?, hurto es una cosa y hurto agravado es otra. Hurto es diferente a robo, porque uno se hace con violencia y el otro sin violencia, y el otro en banda, es decir, que son varios, son más de dos. ¿Se dan cuenta? Se ha densificado el significado coloquial. Esa es una primera característica del lenguaje normativo, porque pertenece a los lenguajes especializados.
Otra característica que es fundamental del lenguaje normativo es que es un lenguaje jerarquizado. Las normas no están cada una por su cuenta y funcionan al nivel que les parece. No, 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 no. Yo tengo aquí la Constitución, y la Constitución puede ser la norma a la cual se refieren todas las otras normas, o visto desde otro punto de vista, desde el punto de vista mismo de la Constitución, son las normas que desarrollan todas las disposiciones constitucionales. Después, debajo de ellas, están las leyes. Dentro de las leyes, ¿no es cierto?, podemos distinguir nosotros a las leyes que son producidas por el Parlamento, a las leyes que son producidas por el Poder Ejecutivo, que se llaman decretos legislativos, ¿no? A las que son producidas por gobiernos de facto, que cada vez hay menos, ¿no? Pero que también existen, que se llaman decretos leyes. Y a otras normas, ¿no es cierto?, que son producidas por el Poder Legislativo y que tienen rango de ley, porque así se los otorga la Constitución, ¿no es cierto?, que son los decretos de urgencia. A su vez, el Parlamento también produce normas con rango de ley, ¿no es cierto?, que son las resoluciones legislativas, ¿no? La resolución legislativa. Hay sí una discusión respecto de las normas que produce la mesa directiva del Congreso. ¿Tienen rango de ley o no tienen rango de ley? Es un debate. Hay un artículo del doctor Giovanni Forno, que trabaja en el Congreso, sobre la naturaleza jurídica de los acuerdos de mesa directiva, que sería extendible mirándola con prudencia a los acuerdos de la Junta de Portavoces, ¿no? Los acuerdos de la Junta de Portavoces. Entonces, pero de ese tema no nos vamos a preocupar en este curso, ¿no? Ese tema no nos vamos a preocupar en este curso. Este tema de cuál es la naturaleza de las normas, etcétera, ese es un tema de derecho parlamentario, no es un tema de técnica legislativa. Ese lenguaje jerarquizado también supone, ¿no es cierto?, el respeto del principio de separación de poderes. Y entonces, el Poder Legislativo da leyes. Eso quiere decir que el Poder Ejecutivo no las puede dar, el Poder Judicial tampoco, ni ningún otro órgano. La dación de leyes está reservada al Poder Legislativo. Reservada al Poder Legislativo. Ahora, claro, el Poder Legislativo en un determinado momento puede delegar esa atribución. La puede delegar, sí. Y la delega en el Poder Ejecutivo por un tiempo determinado y sobre materia determinada. Así está en la Constitución. Como los decretos de urgencia tienen carácter temporal, pero tienen el mismo rango que la ley, entonces el Parlamento dice, ojo, pasen para acá, para control, ¿no es cierto? Y los decretos de urgencia tienen que ser informados al Parlamento, y el Parlamento está en la atribución de poder o no poder pronunciarse respecto a ellos y hasta derogarlos si es necesario. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el asunto. Cuando se trata de los decretos legislativos, es decir, de aquellos que se dan por la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, del decreto legislativo, el Parlamento también ejerce función. Ahora, claro, ya este asunto de control político, porque estamos viendo, ¿no?, porque estos son asuntos de control político, ¿no? En este nivel jerárquico de las normas, ¿no es cierto?, en este nivel jerárquico de las normas, ¿no?, mirado desde el punto de vista del Parlamento, al Parlamento le corresponde, ¿no es cierto?, dar las leyes. Y por lo tanto ejerce presión sobre otros órganos para que esta competencia no le sea restringida. ¿Cierto? Ese es un asunto fundamental, fundamental. Ahora había una serie de interferencias refería justamente a la aplicación de determinadas normas por el propio Parlamento, sobre todo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que bueno, eso ya se solucionó, pero fue objeto de interferencia porque decía que esas normas no se podían aplicar por tal cosa, por tal otra, etcétera, ¿no? Esas interferencias tienen que ser solucionadas con una contienda de competencia. Muy bien. Pero lo importante de esto es, tenemos la ley y después los decretos supremos le pertenecen al Poder Ejecutivo. Todas las resoluciones, etcétera, etcétera, directorales le pertenecen al Poder Ejecutivo. Los acuerdos de mesa directiva, los acuerdos de la Junta de Portavoces, los acuerdos del Consejo Directivo, etcétera, etcétera, para abajo, corresponden al Parlamento.
Las resoluciones, etcétera, que se mueven en el ámbito judicial le corresponden solamente al Poder Judicial. El Parlamento no puede, no es un ente jurisdiccional, no es un ente jurisdiccional, no causa derecho en asuntos relacionados con las competencias del Poder Judicial. Allí hay una jerarquía de normas. El Parlamento solamente llega hasta la ley. Por eso yo les decía con anterioridad que el Parlamento no puede derogar un decreto supremo. No puede. Tiene que pedirle al Poder Ejecutivo que derogue, que deje sin efecto, ese decreto supremo. Y esto es algo que ya tiene implicancias de carácter político, porque el Poder Ejecutivo puede decir: yo sí quiero que dentro de mis políticas, que este decreto supremo permanezca, y como está bajo mi competencia, no lo voy a dejar sin efecto. Como puede aceptar también la sugerencia del Parlamento. Si el Parlamento considera de que es inconstitucional ese decreto supremo, ¿no es cierto?, interpone una acción de inconstitucionalidad, defiende eso ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dará la razón o no le dará la razón. Porque las acciones de inconstitucionalidad no se interponen solamente contra las leyes del Parlamento. Muy bien. Otra característica del lenguaje normativo es que es un lenguaje coercitivo. Uno da una norma para que se cumpla, no da una norma para que no se cumpla. Es decir, cuando uno elabora un proyecto de ley, está pensando siempre que esa ley obliga. Y aquí una pequeña reflexión sobre las leyes declarativas. ¿Las leyes declarativas obligan o no? Tendrán la forma de la ley, pero no obligan. Y les voy a dar 2 razones por las cuales no pueden ser obligados los que sufren los efectos de las leyes declarativas, aquellos sobre los cuales recae la ley declarativa. La primera es que en el pensamiento de los congresistas, las leyes declarativas son solamente declarativas. No incurren en gasto público, así dice. Lo cual supone de que están evitando incurrir en gasto público. Bueno, la mayoría de las leyes declarativas, ¿no es cierto?, suponen o implican un gasto público, con lo cual estarían violando el artículo 79 de la Constitución, que les prohíbe a los congresistas incurrir en generación o modificación de gasto público. Y lo otro es que las leyes declarativas establecen prioridades de realizaciones de obras, ¿no?, o de políticas. Y esa competencia le corresponde al Poder Ejecutivo. La prioridad administrativa acerca de obras le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces no tiene capacidad coercitiva. Esa norma el Ejecutivo dice: yo no voy a cumplir esta norma, porque es una norma solamente declarativa y porque además está invadiendo mi fuero. Si no, interpongo una acción de inconstitucionalidad contra esta norma y hasta que se resuelva ya yo no podría hacer nada, y no se podrá hacer nada. No lo hace porque hay un manejo de carácter político de otra índole, pero aquí estamos en una lógica estrictamente normativa, porque estamos hablando de lenguaje normativo. Otra característica de las normas es que está sujeta a principios éticos. Vamos a rebajar el número de votos para que el presidente de la República pueda ser vacado. Los que adoptan esta actitud, con justo derecho, tienen derecho a pensar de que el presidente debe ser vacado. Pero es una cuestión ética. No proponer una vacancia para determinada persona, o sea, no acomodar las reglas para determinada persona. Este asunto ético, supondría que también habría facilidades para vacar a otro presidente en otro periodo, ¿no es cierto?, por razones totalmente distintas, sencilla y únicamente porque se adquirieron los votos. Uno puede estar de acuerdo en que se baje o no la votación para que el presidente sea vacado. Otra cosa es hacerlo en una coyuntura que implique una cuestión ética, o sea, hacerlo solamente, ¿no es cierto?, para vacar a este presidente. Y esta cuestión ética es la que acompaña justamente, ¿no?,
a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución, que dice que no pueden darse leyes por la diferencia de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. ¿Cómo justificas la naturaleza de las cosas si estás, proponiendo una norma que tenga que ver con la naturaleza de las cosas? Que no tenga que ver con la naturaleza de las cosas, sino con la diferencia de las personas. Ese es un punto en el cual, evidentemente, si se hace una reflexión de carácter ético, ¿no es cierto?, la actitud, ¿no es cierto?, respecto de la propuesta de bajar la votación para vacar al presidente de la República, encuentra dificultades éticas, si es que los congresistas tienen pues una actitud ética frente al problema. Porque hay quienes la tienen y quienes no la tienen. Otra característica es que las normas deben señalar su temporalidad. Fíjense, es muy interesante esto. Es muy, 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 muy interesante. Hay normas sin tiempo, ¿no? Es decir, el que mata a fulano de tal, en tales circunstancias, etcétera, etcétera, será merecedor de la pena de muerte. Aquel que comete delito de desfalco para el Estado, esas normas no tienen tiempo, en el sentido de que pueden estar indefinidamente, por norma, ¿no? Pero en las propuestas hay ese tipo de normas, y hay las normas que también tienen tiempo. Por ejemplo, derógase las disposiciones que se oponen a la presente ley. Esa norma tiene una vigencia instantánea. Apenas la norma entra en vigencia, esa norma cumple todos sus efectos. Quedan derogadas todas las normas que se oponen a la presente ley. O sea, tiene la instantaneidad, que es una característica temporal también. La instantaneidad. Sin embargo, hay otras que tienen un lapso determinado. Un lapso determinado. O sea, otórganse 15 días al Poder Ejecutivo para el reglamento de la presente ley, ¿no es cierto? Otórganse 30 días, 40 días, 50 días, 6 meses, para reglamentar la siguiente ley. Cumplido ese plazo, ya la norma no puede surtir efecto, ¿no? Tienen temporalidad. Entonces, hay que distinguir siempre en el lenguaje normativo este tipo de normas, ¿no? Este tipo de normas. Y por supuesto, pues no pueden haber normas contradictorias en un mismo texto. No puede decirse, hágase esto, y más abajo una norma que implique la negación de eso. Es inconcebible. Pero todo esto tiene una lógica jurídica, ¿no es cierto? Una lógica normativa. Ya no vamos a la búsqueda de la claridad en el sentido del ambiente coloquial, ¿no es cierto? Ya no vamos a eso. Vamos a buscar una claridad de carácter normativo, que no hayan incoherencias normativas, saber a quién le corresponde para colocar la norma en determinado lugar. O sea, si esto es materia de ley, es materia de ley. Si es materia de un decreto supremo, es materia de un decreto supremo. El Parlamento no tiene nada que ver ahí, ¿no es cierto? Si esto es materia de una resolución legislativa, no puede ser materia de una ley. Si esta materia de la resolución legislativa es materia de ley, ¿por qué es resolución legislativa? ¿Por qué se da como resolución legislativa? Por ejemplo, el reglamento del Congreso tiene fuerza de ley. Más aún, tiene rango de ley orgánica según el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se da por resolución legislativa? Debía darse por ley, como es en muchos países, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las resoluciones legislativas no han sido estudiadas lo suficiente como para ver cuándo tienen materia normativa y cuándo no tienen materia normativa, ¿no? Entonces, la precisión también, porque cuando los significados del lenguaje normativo siempre son en construcción, pero son enriquecidos, son densificados, como ya les he explicado con anterioridad, ¿no? Explicado con anterioridad. Esto que es propio del lenguaje normativo, se aplica a las reglas que rigen las actividades de control, que rigen las actividades administrativas, que rigen las actividades garantistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se aplica para la realización de las otras funciones. Entonces, cuando hablamos de lenguaje normativo, estamos hablando del lenguaje de las normas. Pero ojo, esto vale para la función legislativa, porque cuando hablamos de lenguaje normativo, tenemos un ámbito restringido solamente a la producción de las leyes y de la producción legislativa. De eso se encarga efectivamente la técnica legislativa.
y es parte de la función legislativa. Pero cuando nosotros tenemos que realizar funciones de control o funciones relacionadas con la organización, ¿no es cierto?, del Parlamento, o funciones garantistas, aplicamos normas. El Parlamento está aplicando normas. Y esa aplicación de normas, ¿no es cierto?, tiene una característica distinta a la generación de normas. Por ejemplo, si yo digo, vamos a aplicar el artículo 113 de la Constitución, capacidad inmoral permanente. Una serie de discusiones sobre el tema. Estamos discutiendo sobre una norma. ¿Para qué? Para aplicarla. La función de control es de aplicación de las normas. La función de control no es de acción de las normas. Fíjese, y estamos tan mal en esto que para la elección del defensor del pueblo o para su defenestración, o sea, para su cese, para la elección para la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, para la ratificación del superintendente de Banco y Seguros, para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y su acusación constitucional correspondiente, etcétera, no están las normas reglamentarias del procedimiento con el cual debe hacerse. Los documentos para elaborar proyectos son documentos, una propuesta para que se aplique una norma, para que se aplique después, que se apruebe una norma. En cambio, los documentos de la función de control político significa que yo utilizo determinadas normas para su aplicación. Estoy aplicando normas mediante esos documentos. No estoy generando normas, ¿no? Entonces, yo quiero vacar al presidente de la República, invoco el inciso 2 del artículo 113. ¿Se ha incurrido en alguna de los otros cinco causales? 5 o 4, yo no me acuerdo. Bueno, 5 causales, o sea, en total, yo agarro y digo, ¿saben qué? Invoco una de estas 5. El presidente no ha convocado elecciones, el presidente dificulta las actividades del Congreso, el presidente ha impedido las elecciones regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, invoco esas para aplicarlas, no para generar normas, no para hacer normas. Entonces, esos documentos, ¿no es cierto?, son diferentes. Unos son los documentos de generación de leyes y los otros son los documentos de aplicación de normas en razón de la función de control. ¿Se dan cuenta? En razón de la función de control. Ustedes me dirán con avisado criterio, ¿no es cierto? Con avisado criterio me dirán, sí, pero si yo quiero variar una norma de control político, entonces tengo que hacer un proyecto de ley. Claro, porque estás generando la modificación de una norma. A eso es función legislativa. Pero cuando tú quieres realizar la función invocando una norma, estás invocando la aplicación de esa norma. Y esto es un asunto sumamente importante, porque cuando uno va a generar documentos legislativos, ¿no es cierto?, esos documentos legislativos suponen un proyecto de ley, un proyecto de resolución legislativa. Ya los elaboraste, perfecto, entran al procedimiento y después del procedimiento, si se aprueban, entran a su aplicación. Lo mismo pasa con las normas de control. Porque las normas de control a su aplicación. Pero una vez que el Parlamento ha asumido las normas de control político que le corresponde, no está generando normas cuando ejerce la función de control político, sino que la está aplicando. Una comisión investigadora se crea por moción de orden del día, dice el reglamento. Correcto. Se aprobó la comisión investigadora. Correcto. Ahora, vamos al proceso. Se citan a fulanos, sutanos, menganos, etcétera, etcétera. Ya. ¿Se los citan como invitados o se los citan como acusados? O como investigados. Pero como investigados. Ah, ahí vienen normas de procedimiento. Las votaciones, ¿cómo van? Una, por mayoría simple, por mayoría absoluta, etc. Esas reglas de procedimiento, ¿cierto?, tienen que estar establecidas para que uno haga una función de control. ¿No fue notificado? Ah, entonces, como no fue notificado, hay un vicio. Hay un vicio procesal. A foja cero. ¿Se dan cuenta? Son normas de aplicación. Entonces, ese asunto es un asunto realmente interesante. Ahora, hay una característica también del lenguaje normativo, que es la característica de la concisión.
hay que utilizar las palabras necesarias, ¿no es cierto? Y no hay que excederse de la utilización de esas palabras necesarias. ¿Cuáles son esas palabras necesarias? Son las menos que no afectan la claridad o que coadyuvan a la claridad. En este caso es una claridad jurídica. Es una claridad jurídica, normativa. Normativa. Entonces, claro, en el lenguaje coloquial uno puede decir, ¿saben qué? Esto de acá es una descripción, ¿no es cierto? Estoy haciendo la descripción de mi pueblo ¿no? Y describo todo, absolutamente todo. Bueno, ahí el señor de repente no ha puesto más palabras de las que son necesarias y eran necesarias para esa descripción. El lenguaje normativo no es descriptivo. Más aún, el lenguaje normativo no explica nada. El lenguaje normativo ordena, y ordena desde dos puntos de vista, desde el orden de la vida social, como desde el hecho de ser imperativo. O sea, las cosas son así según ley. De tal manera de que en los textos no puede haber argumentos. En los textos hay conclusiones. El que mata a fulano en tales circunstancias, le será la pena de tanto. Punto. Ahí no hay nada que si lo hizo, no lo hizo, que quería hacerlo. No. La norma dice eso. Hay una norma sobre atenuantes, esa norma sobre atenuantes establecerá cuáles son los atenuantes. Hay una norma sobre eximentes, esa norma establecerá cuáles son los eximentes. Hay otra norma de exculpatio, hay otra norma de disculpatio. Se ordena en los dos sentidos, en el sentido de que así son las cosas, de esta manera son las cosas y no de otra, ¿no? Y lo otro es que se indica que es así y que esa norma debe ser cumplida en ese sentido. Ahora último, con la cuestión esta del COVID, se discutía sobre si las famosas vacunas, y algunas decían, no, porque esta tiene 0.5% menos de lo estipulado en la norma. Y esto tiene más del 7%. Esto no tiene estas características, por lo tanto no va a hacer ningún efecto, que no sé cuánto, que por aquí se discutía en esos temas. Bueno, en el lenguaje jurídico es algo similar. Un delito que no está contemplado no es delito. Puede ser un acto inmoral, un acto lo que sea, pero no es delito. El delito tiene que estar tipificado en la ley, principio de tipicidad en el derecho penal. Este es un asunto también que hay que pensarlo, porque si uno se da cuenta, la concisión, es decir las cosas con la menor cantidad de palabras necesarias, no, está dado para restringir la ambigüedad justamente, para restringir la ambigüedad del lenguaje. Este es el caso. Claro, después de haber dicho todo esto, uno se queda con la impresión de que el lenguaje jurídico es un lenguaje preciso, que bueno, que tiene alguna flexibilidad, pero lo cual también merece otro tipo de reflexión, Uno tiene que hacer las cosas pensando en el receptor, y pensar en el receptor de una norma no es pensar solamente en el que va a ser afectado, sino en quien la va a aplicar. Si esta norma va a ser aplicada por un juez, si esta norma va a ser aplicada por un determinado funcionario administrativo, estamos hablando del derecho administrativo, si esta norma va a ser aplicada debe ser aplicada por los propios congresistas, ¿no? Por los propios congresistas. Si esta norma va a ser aplicada por algún órgano del Poder Ejecutivo, ¿cómo debe ir dirigida? Ese es un asunto que siempre se debe tener en cuenta. Es decir, la textualidad en sí misma, cuando se construye, tiene que tener en cuenta el destinatario. Y no solamente el que va a ser afectado por la norma, sino el que la va a aplicar. Es otra cosa distinta. Yo hago una ley sobre explotación minera. ¿Quién la va a aplicar? El sector minería del Ministerio de Energía y Minas. Ese es su sector minería, por energía. Y
yo conozco más o menos cómo es el comportamiento de esta gente, sé de qué se trata. No, no, hay que tener un perfil para saber plantear la norma y saber empaquetarla para que los demás tengan aceptabilidad. Y aquí hay otra característica importante con la cual ya quiero ir finalizando esta clase, ¿no? Que es la de legitimidad. Las propuestas tienen que gozar de legitimidad para que las normas sean aprobadas con legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? La legitimidad se dice con aceptación social, sí, pero ese término de aceptación social es un término muy, muy ambiguo, porque las normas no necesariamente tienen implicancias en gran parte de la población o en toda la población, sino en una parte de la población que puede ser más grande o más pequeña. Pero además, la legitimidad tiene que ver con la incidencia que tendría la norma, con la incidencia que tendría la norma. Es decir, esta incidencia, está bien, se va a aplicar solamente en el sur de Apurímac, por decir algo así. Pero resulta que esa norma para el sur de Apurímac tiene que ver con la explotación del gas o del litio, que está en esa zona focalizado. ¿Tiene repercusiones nacionales o no? Pero por supuesto que sí. Entonces, la legitimidad se va formando a través de la participación de aquellos que van a ser afectados por la norma. Función de representación. Los que van a ser afectados por la norma tienen que participar en el proceso de generación de la norma. Puede ser que su perspectiva no sea aceptada, o puede ser que su perspectiva sea preferentemente aceptada. Ese es otro tema. Es un tema ya de negociación. Es un tema ya de negociación. ¿Te das cuenta? Pero la legitimidad tiene que ver, ¿no es cierto?, básicamente con la aceptación social de la norma. Pero ojo, la legitimidad también tiene que ver con quienes van a aplicar la norma, porque una norma a veces se legitima por la buena aplicación de aquel que es competente para aplicar la norma. Puede ser que el Parlamento apruebe una norma que no tiene ningún viso de legitimidad en el sentido de que es rechazada socialmente. Y sin embargo, el Parlamento igualmente la aprueba. Va y resulta que la norma es buena, pero no goza de aceptación social, o sea, no goza de legitimidad. Entonces, va donde el que tiene que ejecutarla, la ejecuta de tal manera que dice, oye, estamos equivocados. Esto para nosotros nos ha resultado altamente beneficioso, está muy bien, hay que apoyar esta norma. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay que saber no solamente qué decir, sino a quién decir. ¿A quién decir? ¿A quién va a ir destinada la aplicación de la norma? Ese es un asunto sumamente importante. Bueno, vamos a sintetizar. No existe documento parlamentario que no esté en relación con las funciones del Parlamento. Las funciones del Parlamento son funciones de representación. Es decir, el Parlamento es un órgano representativo y la representación se realiza a través del ejercicio de sus funciones. A través del ejercicio de sus funciones. Este ejercicio de funciones se realiza a través de determinados documentos que son generados por los señores congresistas, ¿no? Y que están en relación con esas funciones. Se trata de un manejo del lenguaje normativo. Y el lenguaje normativo, ¿no es cierto?, tiene por característica ser un lenguaje densificado, muy importante esto, el lenguaje de la densificación, jerarquizado, legitimado, ¿no es cierto?, y además puede estar sujeto a principios, de hecho debe estar sujeto a principios éticos, ¿no?, porque no se puede utilizar un medio negado, ¿no es cierto?, para obtener un beneficio, ¿no es cierto? Y además hay que tener en cuenta de que el lenguaje normativo es un lenguaje indicador. O sea, no es un lenguaje en el cual se discuta la norma, en el cual se esté diciendo, por estas razones yo la apruebo, por estas razones hay que aceptar. No, ahí ya no. Los artículos se plasman como conclusiones, ¿ya?
Muy bien. Una cosa que quisiera resaltar es esta diferencia entre las reglas de elaboración y las reglas de aplicación. Las reglas de elaboración son para la dación de normas y las reglas de aplicación son para ver a qué casos esas normas son aplicables. Es decir, ese es un punto que es un punto clave, porque los documentos de carácter legislativo son para generación, serán fundamentalmente para generación de normas, y los documentos de carácter de control político son de aplicación de normas. Muy bien, hemos concluido la clase de hoy, pero quisiera escuchar algunas intervenciones, preguntas o comentarios sobre esta clase para ver si están o no de acuerdo con lo que yo he planteado, porque el conocimiento avanza así, ¿no? ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Doctor, muy buenas noches, si me permite la palabra. ¿Quién está hablando? ¿Ana Mendieta? Sí. Así es, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarla. Dígame, Ana. Primero, de manera personal, particular, felicitar esta primera clase, muy interesante. Cada palabra que usted ha dicho aclara dudas, aclara inquietudes y a la vez genera una serie de cuestionamientos, ¿no? En base a lo que uno cree ya establecido, y sin embargo, como usted dice, nada es estable ni objetivo, es relativo. Y es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Porque en el reglamento... Jorgito, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás, querido Jorge? Muy entretenido de todo este curso, mi estimado Pepe, te felicito en verdad. Ha tocado un punto que desde mi punto de vista es sumamente interesante, el tema de la elaboración de los textos, de la documentación, que es parte de nuestro día a día, ya estemos dentro del área de comunicaciones o dentro de lo que es la parte netamente administrativa, legislativa, y la claridad con la cual se tiene que informar, porque hay que llegar a alguien. Entonces, ese punto es fundamental, que realmente se tiene que tomar muy en cuenta y en forma seria y responsable, porque si los textos se ejecutan con esa redacción que no es clara, al final no va a tener un fin, no va a tener ese objetivo, ¿no? Que dar a conocer lo que realmente uno quiere plasmar en ese texto, lo que tú decías, que es la redacción, ¿no? La redacción o la escritura de un texto es lo que uno realmente quiere plasmar, pero si uno tiene las ideas no muy claras, entonces no va a poder ejecutar lo que realmente quiere hacer. Pero hay en redacción una serie de preguntas que se tiene que hacer el que va a ejecutar ese trabajo de redacción, que es lo que usualmente utiliza en los medios de comunicación o los medios de prensa, y lo mismo tenemos que plasmarlo nosotros a la hora de ejecutar algo, por ejemplo, a la hora de elaborar un dictamen, ¿no? Entonces, en redacción pasa es lo mismo, ¿no? Que es esa elaboración de una pirámide, ¿no? Que es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué de una norma, o qué es lo que quieres con esa norma, o con esa ley, con ese proyecto de ley que, como tú muy bien lo has dicho, Pepe, no está dentro del Parlamento, sino hasta que el parlamentario ingrese al documento, ¿no? Y corre el trámite, y luego, después de pasar por trámite documentario, oficialía mayor, primera vicepresidencia, y luego llegado a la comisión y visto y aprobado por el presidente para que recién se le dé trámite, todavía no existe, ¿no? Así que, y el otro tema es que tampoco hay plazos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que tiene que estar un proyecto de ley de una comisión para que pueda ser dictaminado? Que eso de ahí también se tendría que tomar en cuenta. Y el otro punto, Pepe, es, por ejemplo, cuando tocabas el tema del reglamento, que sí digamos, tiene rango de ley,
y tocabas también el tema del libro que lo hizo, o la ayuda que redactada por los secretarios técnicos, que es con respecto a las comisiones investigadoras. También debería haber una especie de documento que estipule cuáles son las funciones en las comisiones especiales, cosa que no hay. Porque, por ejemplo, ahora yo estoy en una comisión especial, estuve en una comisión investigadora, anteriormente en una comisión ordinaria como secretario técnico, y cada una tiene su forma y metodología de trabajo, ¿no? Sí. Y veía, por ejemplo, que muchos secretarios técnicos que ahora están asumiendo esa responsabilidad, que están en comisiones especiales, que, por ejemplo, termina la comisión especial y ellos no entregan ningún informe, no entregan nada, ningún documento que demuestre el trabajo que se ha desarrollado. Sí. Entonces, por ejemplo, en la comisión en la que estoy ahora como secretario técnico, y da la casualidad que muchas veces no nos ponemos en primera persona, como decías tú, cuando decías de técnica legislativa que las habías redactado, yo, por ejemplo, sí, he hecho un informe que ha sido visto en el Pleno y que refleja el trabajo hecho en esta comisión especial, pero no hay un documento que guíe a los secretarios técnicos nuevos con respecto a este trabajo de estas comisiones especiales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer al final? Porque hay comisiones especiales que tienen, como tú también decías, los tiempos y los espacios. Por ejemplo, hay comisiones especiales que duran un tiempo, 6 meses, 8 meses, pero hay comisiones especiales que van a durar 5 años. Entonces, ¿cómo reflejan esos 5 años de trabajo? ¿Con qué documento? ¿Cómo el Departamento de Comisiones y el Congreso mismo dice, ustedes estuvieron 5 años, pero ¿cuál es el trabajo? ¿Qué me dejas al final de cuentas? Y eso debería ser cada año, ¿no? Cada año entregar un informe, y para eso yo creo que en su momento el Parlamento, a través del Departamento de Comisiones, tendrá que hacer una guía, ¿no? De cómo se trabaja y cuáles son las funciones que tiene que cumplir cada secretario técnico en este caso. Mi estimado Pepe, yo la verdad me he quedado acá en oficina, porque si voy a casa ya perdía la clase, pero ha sido, la verdad, muy gratificante, y al menos escucharte a ti y que vuelques esa experiencia en nosotros, los que todos los días queremos ir aprendiendo un poquito, porque necesitamos no solo aprender, sino refrescar cosas que a veces se nos pasan. A través de este medio, Pepe, agradecerte siempre porque te has convertido en un libro de consultas personal, ya que a veces el tiempo con las llamadas. Un abrazo, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Unos pequeños comentarios sobre la intervención de Jorge, aunque la anterior persona que intervino, ¿de repente quiere decir algo todavía? Anita. O si no, tenemos problemas con el micro. Bueno, yo sí quiero saludarlo a nuestro representante de la Cámara de Diputados, de los proyectos legislativos. ¿Quién habla? ¿Elizabeth? Elizabeth Ledesma, de la Cámara. Por eso la experiencia desde la bicameralidad realmente claro, le está conservando y la está preservando, porque es necesario. Y sé que este tiempito le está dando todo el espacio que necesita para seguir aportando, ¿no? Y desde ya le agradezco todo este esfuerzo que está realizando y sus propuestas, porque en realidad así nomás no se encuentran, salvo de los que vienen con la trayectoria de la bicameralidad, porque ahora han tenido que hacer todo un esfuerzo, ¿no? Por todos los cambios que han habido cuando el Congreso pasó a ser unicameral, que realmente proyectos legislativos no dejaba pasar una norma o un proyecto mal hecho, lo devolvía
sea diputado, sea senador, sea quien fuere. En cambio, ahora la mesa de parte no discrimina muchos proyectos de ley. Entonces, eso también está generando impactos sobre la norma, que todavía no han sido también clasificados, tipificados y estudiados, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es verdad. Sí. Muchas gracias a todos los que han intervenido. ¿Alguien más quiere intervenir? Bien. ¿Sí? ¿Alguien desea intervenir? Bueno, miren, unos comentarios, ¿no? Agradezco las palabras gentiles que han vertido sobre mí mis conocidos, amigos, pero sino, sin embargo, tengo que decir que una de las cosas que tienen que procurar ustedes es ser persistentes en la institucionalidad del Parlamento. Y eso es lo que yo recibí como escuela en el Parlamento. Porque mi ingreso al Parlamento fue un ingreso por concurso. El doctor Delgado Guembes me tomó el examen. El que no conoce a Delgado Guembes quiere decir que no ha pasado por el Parlamento, porque el doctor Delgado Guembes es la autoridad en derecho parlamentario, ¿no? Y el punto aquí es que no hay institucionalidad si es que no se conoce el Parlamento. Este curso es solamente una parte de conocimiento del Parlamento. Persistan ustedes en esto, yo persistiré en enseñar, ¿no es cierto? Y enseñar lo mejor posible. Y espero que ustedes también persistan en asistir a las clases y en rendir sus evaluaciones, lo que esté determinado por el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. El mayor agradecimiento que yo tendré es que ustedes persistan y terminen. Yo voy a fijar un horario de consultas para que puedan llamarme a mi casa, ¿no? Y algunos días se los comunicaré en la próxima reunión para cualquier consulta que tenga o qué sé yo sobre el curso, y veremos la mejor forma de ayudar para que haya institucionalidad en el Parlamento y cada uno no haga lo que le parezca, y con buena fe y todo eso, pero que no ayuda a hacer del Parlamento la institución central de un sistema democrático y republicano. No somos herederos de la República y somos herederos de la democracia. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta. Nunca un curso de esta naturaleza sobre esta materia puede estar fuera del sistema republicano y democrático. Muy bien, les agradezco mucho su gentileza. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Si es que Gracias, doctor.